Buenos días compañeros, yo soy Jazmín de Clesis del curso de Ingeniería de Materiales en la UNILA. Este es el curso de Técnica de Análisis de Superficies por Espectroscopía de Fotoelectrones y Tratamiento de Datos Espectrales de Imagen. En el día de hoy les voy a estar presentando la actividad 2. Vamos a estar viendo un poco sobre componentes del equipo de XPS y sus funciones, también el sistema de vacíos, preparación de muestra para análisis de XPS, procedimiento experimental para muestras metálicas, aislantes y cerámicas, y estaremos viendo un ejemplo de aplicación de la técnica de XPS analizando el artículo de utilización de XPS en la caracterización de poliésteres a base de glicerol. Equipo XPS y sus funciones. Básicamente está compuesto por un sistema de vacío, sistema de válvulas, sistema de presión, manipulador de muestras, una cámara primaria, una secundaria y una cámara de análisis, fuente de rayos X, analizador de electrones, monocromador, un detector de electrones, neutralizador de cargas y un cañón de iones. El proceso inicia en la cámara primaria, donde la bomba mecánica produce el vacuo primario. Después de alcanzar la presión específica, la muestra pasa para la cámara secundaria del vacío, hasta llegar a una presión de 10 a la menos 1 torr a 10 a la menos 4. Enseguida pasa para la cámara de análisis y es bombeado hasta el vacío, que puede ser con una bomba difusora o turbomolecular, para luego pasar al ultra alto vacío en la cámara principal de análisis, a través de una bomba de iones. Esta etapa es dedicada exclusivamente para el análisis de muestras. Las muestras son transportadas para cada cámara a través del sistema de válvulas, sin alterar el vacío de la cámara anterior, y son analizadas solamente después que la cámara llega a la presión de ultra alto vacío. El sistema de vacío se encuentra en la parte inferior del equipo. Está compuesto por una bomba mecánica rotativa, una bomba turbomolecular, una bomba de iones, una válvula de medidores de presión. Este sistema es necesario para que el análisis de superficie de la muestra esté libre de gases absorbidos de la atmósfera. De esta manera, se tiene un camino medio libre de electrones donde es posible llegar a la superficie de la muestra o llegar hasta el detector de electrones sin que choquen las moléculas con gases residuales. Acá tenemos también una tabla donde podemos ver la presión que llega a cada etapa de vacío. Tenemos el vacío bajo, medio, alto y el ultra alto vacío. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona el equipo de XPS. Bueno, tenemos la fuente de rayos X, que va a constar de un cátodo que emite electrones. Estos electrones se aceleran contra un ánodo y van a generar una diferencia de potencial. Los ánodos que generalmente son más utilizados son de aluminio y de magnesio. Entonces, una vez que estos rayos X inciden en la muestra, los electrones son expulsados en varias direcciones según su energía cinética y van a ser recolectados una parte de estos electrones emitidos a la entrada de analizador de electrones. Primero van a pasar por el monocromador de rayos X. Este va a elegir una gama de longitudes de onda disponibles en la entrada para muchas muestras y va a hacer una resolución y sensibilidad mejorada, ya que va a eliminar picos de satélites de los rayos X no deseados y va a reducir un fenómeno llamado de radiación blanca. Después van a pasar por las lentes electrostáticas de la entrada del analizador. Estos sirven para recoger electrones de las muestras y poder enfocarlos. Solo los electrones con cierta energía cinética van a pasar por los detectores de electrones. ¿Qué son estos? Estos son como canales que generan electrones secundarios acelerados en todo el dispositivo. Los analizadores de electrones más utilizados son del tipo hemisférico, con las siglas HSA. Este va a constar de dos semiesferas metálicas concéntricas, donde se crea entre ellas una diferencia de potencial que induce una trayectoria hemisférica del fotoelectrón. Los analizadores de electrones hemisféricos se establecen para permitir que solo los electrones de cierta energía lleguen a las rendijas del detector. Entonces, para eso va a pasar para poder generar el espectro de XPS. Entonces, primero va a pasar por el analizador esférico y luego por un analizador de espejo esférico, con las siglas SMA. Este va a generar una imagen fotográfica electrónica
paralela a la muestra. Y también tenemos acá un esquema de cómo funciona el neutralizador. Bueno, este sirve para muestras de baja conductividad, muestras aislantes, muestras rugosas y heterogéneas, donde no existe un contacto eléctrico entre la muestra y el portamuestras. ¿Cómo funciona? Primeramente vamos a arrancar los electrones, es decir, vamos a ionizar la muestra. Entonces, la muestra se va a cargar positivamente y los electrones que siguen van a tener un potencial eléctrico para poder cambiar la energía de los fotoelectrones. Entonces ya vamos a poder medir. Y las cargas negativas se van a poder neutralizar con una fuente de baja energía de iones positivos de argón. Preparación de muestras para análisis de XPS. Primeramente se puede hacer a través de la eliminación de material volátil, que puede ser un ejemplo, almacenando la muestra al vacío durante un tiempo prolongado, más o menos una noche en la cámara secundaria, eliminando así los materiales volátiles, y al día siguiente va a ser transferida a la cámara de análisis. También tenemos la eliminación de materiales contaminantes no volátiles. Esto se hace limpiando la muestra con disolventes adecuados, sean ellos por ejemplo el hexano o hidrocarburos. También tenemos el etching, que es una manera de limpiar la superficie de la muestra mediante la pulverización iónica o a través de otras técnicas de erosión como el uso de plasma de oxígeno. También tenemos el tipo de abrasión. Este generalmente es utilizado para eliminar capas de óxidos residuales de la muestra y puede realizarse antes de introducir la muestra a la cámara primaria del equipo de XPS. Otra forma es a través de la fractura y raspado. Entonces las muestras se pueden fracturar o raspar para analizarlas, todo antes de introducir la muestra a la cámara primaria, y esto va a permitir el análisis a lo largo de los límites del grano también. El polvo de molienda. Estas muestras pueden ser trituradas lentamente para poder analizar de forma más específicas las partículas. Y también tenemos el montaje de polvo para análisis. Este método es más utilizado, es espolvorear el polvo sobre una cinta adhesiva adecuada con un cepillo de pelo de camello. Entonces, y para el procedimiento experimental tenemos el tipo y marca de equipo de XPS, el tipo de fuente de rayos X, el modelo monocromador, también la posición y ángulo de análisis en relación al eje del analizador. También se lleva en cuenta el área de análisis, la resolución de espectro y la referencia de calibración. También es muy importante la calibración de equipos para poder garantizar la precisión de los datos, mejorando la manera de análisis. Entonces, una forma de verificar la calibración es registrando los espectros adecuados a través de la muestra estándar pura. Puede ser, por ejemplo, el oro 4F, plata 3D o el cobre 2P. Ahora voy a explicar brevemente la forma de procedimiento experimental para distintos tipos de muestras. Para muestras metálicas, se ingresa la energía de enlace central de pico, por ejemplo, el de plata a 371 electrovolts, con una velocidad de exploración, ancho de pico, también se va a definir los datos de adquisición del espectro, además los valores de la corriente y la tensión de emisión de los rayos X, y después de definir todos estos parámetros, simplemente se enciende la fuente de rayos X y va a comenzar el análisis de adquisición de datos. Para muestras aislantes, primeramente va a ser necesario conectar el neutralizador que expliqué anteriormente. Se va a ver la carga y definir los parámetros. Esta configuración debe proporcionar un amplio rango de neutralización para varias muestras de aislamiento o de baja conductividad. Entonces se va a ver el corriente de filamento, que puede ser entre 1,6 y 2,1 Armstrong, el equilibrio de carga entre 2 y 3,6 voltios y el voltaje de filamento entre 1 y 2 voltios. Para las muestras cerámicas, además de ver todo lo anterior, se va a llevar en cuenta el desplazamiento químico que explicamos que es en el tópico 1. Ahora, a modo de ejemplo de aplicar la técnica de XPS, estaré hablando sobre el artículo titulado como Utilización de XPS en la caracterización de poliésteres a base de glicerol, donde en su resumen nos expone que fueron preparados dos series de poliésteres a partir de la reacción de glicerol con dos ácidos, el tereftálico y el fumárico. Y nos explica que en el análisis de XPS indicó la presencia de los componentes principales del polímero, el carbono y el oxígeno,
y a partir de las energías de enlaces del C1S y O1S pudo determinar los grupos presentes en la superficie del polímero y las concentraciones de los grupos funcionales. Además, identificó la presencia de carbono aromático, lo que era esperado ya que se tiene el poliéster tereftálico, y para el ácido fumárico se encontraron cantidades próximas a los segmentos alifáticos de los grupos del poliéster. También se vio que los carboxilas presentes no reaccionaron, probablemente por los grupos terminales. Introducción. En este trabajo, poliésteres preparados a partir de glicerol, ácido tereftálico y fumárico, ambos dicarboxílicos, se caracterizaron por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X para determinar sus grupos funcionales de superficie, así como por espectroscopía infrarroja, FTIR. Para el procedimiento experimental, los materiales utilizados fueron ácido fumárico, glicerol, PGFUM, ácido tereftálico, PGTF y un catalizador, dibutildilaurato de estaño. Fueron preparados 4 muestras, siendo utilizadas las razones molares de glicerol ácido de 1, 1 y 1, 1.5. Para el procedimiento se parte del glicerol, se coloca en un reactor de batelada a una temperatura de 90 grados Celsius. Siempre con agitación magnética constante se va a agregar el ácido tereftálico, se aumenta la temperatura a 120 grados Celsius, luego se agrega el catalizador dibutildilaurato de estaño y la temperatura vuelve a aumentar a 180 grados. Entonces ocurre la policondensación. Luego de la policondensación se pueden hacer las técnicas de caracterización. En este caso se hizo la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X a través del espectrómetro BG Scalab MK2, donde la radiación no monocromática es de aluminio K alfa a 1,4 electrovolts. La presión de la cámara de análisis es de 5 por 10 a las menos 9 y el programa utilizado para la adquisición y tratamiento de los datos fueron Spectra. También se hizo la espectroscopía infrarroja, donde los análisis infrarrojos fueron hechos por el espectrómetro de marca Bowman, modelo ABB Bowman MB Series. Para los resultados y discusiones de este artículo voy a estar enfocando específicamente a la parte de espectros de alta resolución que se estuvieron utilizando. En polímeros, las energías de enlace están asociadas a diferentes grupos de carbono. Acá en la imagen podemos ver un análisis de espectro de C1S en PGFUM, donde indica la presencia de 3 especies de carbono. La primera a una energía de ligación de 284,8 electrovolts, característica del carbono alifático CC y CH. También tenemos la energía de 286,3 electrovolts asociada a la presencia de los grupos éster y también la energía de 288,5 electrovolts asociada al grupo carboxil. La deconvolución de espectros de C1S en PGTF nos indica la presencia de 4 picos, los 3 primeros con energías de enlace próximos a aquellas del polifumaratos, que son de 286,5, 286,7 electrovolts asociados al enlace carbono-oxígeno, 289 electrovolts asociados a los carboxilos y el cuarto pico con una energía de enlace de 291,2 electrovolts nos indica la presencia del carbono aromático como es esperado en esta muestra. Y a modo de conclusión nos expone que los análisis de XPS se indicaron la formación de ésteres, así como la presencia de la cadena alifática y el anillo aromático. Los grupos carboxilos en los extremos de las cadenas se evidenciaron y las concentraciones de ciertos grupos. El análisis de XPS pudo permitir diferenciar las proporciones de cada grupo de los diferentes poliésteres, que es compatible con las relaciones oxígeno-carbono esperadas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.